Hebreos 13:7, si es tan amable. Vamos a estar en pie un minutito, hermanos, para dar lectura a este versículo. Es corto. ¿Lo encontró? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en este momento por esta oportunidad que tenemos de estar en tu casa, Padre. Gracias por mis hermanos que se dieron cita en este lugar. Ayúdanos para que el día de hoy hablemos tu palabra, seamos instruidos, seamos bendecidos en ella, Padre Santo. En el nombre de Jesús, que este tema nos pueda ayudar como cristianos, como iglesia, para funcionar correctamente y para hacer tu voluntad. En Cristo Jesús, amén. Siéntense, hermanos, muy amables. Nuestra serie la hemos titulado, hermanos, De vuelta a lo básico, y la estamos aprovechando para hablar cosas bien básicas del cristianismo. En el tema 1 vimos qué es ser un cristiano. En el tema 2 vimos qué es una iglesia cristiana. Y el día de hoy veremos el tema 3, qué es ser un pastor cristiano. Yo creo que estos temas son muy importantes para nuestros amigos que nos ven, que no son cristianos, pero también a nosotros que ya somos cristianos nos refresca la memoria sobre conceptos que en realidad ya sabemos que son básicos, que siempre los hemos sabido desde que nos convertimos y comenzamos a ser discipulados, pero que no nos viene a mal pues recordarlos, refrescarnos la memoria, amén, acerca de estos temas. Antes de continuar, quiero mandar un saludo a la iglesia Nueva Vida en Gracia, en Toronto, Canadá, y a los hermanos Omar Medina y John Álvarez. Quiero mandar un saludo para ellos, que Dios los bendiga, amén. Bueno, ¿qué es ser un pastor cristiano, hermanos? ¿Qué es ser un pastor cristiano? Usted sabe que cada movimiento religioso, hermano, o teológico o doctrinal tiene un líder que es el que dirige, el que lleva la última palabra, el que toma las decisiones más importantes de la organización, o el que dirige las liturgias de dicha religión. Por ejemplo, en la Iglesia Católica Romana, a este personaje que dirige la liturgia se le llama como sacerdote. Generalmente se les conoce como curas. En una sinagoga judía se le llama rabí, es un maestro que enseña la Torá o la ley o los profetas o los otros escritos. En una mezquita musulmana se llama imán, el imán, el que dirige esa reunión, ese lugar. Bueno, pero a nosotros el que podríamos mencionar muchas en el hinduismo, en muchos otros movimientos religiosos, pero a nosotros el que nos interesa es el del pastor. ¿Quién es el que dirige una iglesia cristiana, evangélica? El que dirige una iglesia local en una ciudad X se le llama como pastor. Es el título más común. En la Biblia tiene varios títulos, pero generalmente todos le llamamos pastor al predicador principal de una iglesia local, al que dirige una iglesia local. ¿Por qué se le llama pastor al hombre que está al frente de una congregación? Vamos a ir a Hebreos 13:17, por favor. Hebreos 13:17 dice así, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La palabra griega que se tradujo aquí en Hebreos, hermano, para pastor es la palabra egeomai. Tiene varios significados. Uno de los significados de egeomai puede ser líder, también puede ser una persona
a la que se le dan cuentas, y tiene un significado que me da un poco de miedo decirlo por temor a ser mal interpretado, pero creo que estamos hablando con gente madura, y el significado es algo así como jefe. ¿Ok? No es que yo soy su jefe, sino que es alguien a quien se le da cuentas, es una persona que ejerce sobre ti una autoridad. El mismo verso nos da la razón acerca de este significado, porque dice: sujetaos, obedeced. Y esto habla de que hay un rango de autoridad mayor de parte de esta persona, que esta persona está ejerciendo sobre los demás miembros de la iglesia. Por eso manda a los demás a sujetarse y a obedecer. Lamentablemente, hermanos, vivimos en una sociedad anarquista, donde ya nadie le quiere dar cuentas a nadie. Encontrar cristianos humildes en las congregaciones y maduros, espiritualmente sanos, que se sujeten a un pastor, es bien difícil ahorita en pleno siglo XXI, hermano. Es difícil, son contados los hermanos de las congregaciones que se sujetan, que se dejan pastorear, que piden consejería. Hay muchos que dicen: no, hagámoslo como sea, no le digas al pastor. Hay gente que viene a la iglesia cuando quiere, cuando no quiere no viene, nunca avisan. O sea, de verdad que encontrar cristianos maduros que entiendan que debe haber una obediencia y una sujeción al pastor en estos tiempos es bien difícil, porque se ha metido mucho la filosofía humana de decir: yo hago como yo quiero, a mí nadie me manda, el día que me mantengan entonces que me den órdenes. Vivimos en una cultura de rebelión y muchos cristianos son contaminados con esta cultura de rebelión. Es más, por ejemplo, los ateos aborrecen el título de pastor. Los ateos dicen que para que tú necesites un pastor es porque eres una persona inútil, eres una persona, prácticamente elevan el término oveja a que tú eres un animalito. O sea, dice: bueno, solo los animales necesitan pastor. Yo no, yo soy un ser humano con raciocinio, con inteligencia. Yo no necesito un pastor. He escuchado a muchos ateos expresarse de esa manera. Hay muchos cristianos inmaduros que oyen este concepto y se contaminan porque se les está picando su ego, su orgullo, y dicen: no, ¿cómo? Yo soy inteligente. ¿Y cómo voy a dejar dirigir por un hombre en la congregación? Hay otros cristianos que tampoco les gusta el título de pastor. Puede ser por diferentes razones. Hay gente que, por ejemplo, tuvo una mala experiencia con un pastor, se va de una iglesia enojado y comienza, hermano, a atacar al pastor, a los pastores en general. No, a mí el Espíritu Santo me ayuda a entender la Biblia, yo no le doy cuentas a ningún hombre, yo me reúno en mi casa, yo no necesito que nadie me enseñe, yo hago culto en mi casa solo con mi familia. Y suena muy espiritual, estas declaraciones suenan muy espirituales, pero contradicen la Biblia. Están llenas de inmadurez, están llenas de malas intenciones, y lo que pretenden es sembrarle la duda a los demás. Si usted oye a personas hablar así, que ahora no están en una iglesia, no tienen pastor, y comienzan a hablar mal: no, es que yo soy mi propio pastor, yo leo la Biblia, lo único que yo necesito es a Dios, yo para qué quiero un hombre en mi vida. Entonces usted comienza a oír ese tipo de conceptos, y de por sí usted está luchando con la rebeldía, todos estamos luchando con la rebeldía, y estas cosas vienen a contaminar su vida espiritual. Amén. Pero en realidad, hermanos, fíjese que Jesús fue un pastor. Ok, no solamente fue un pastor, sino que Jesús fue, hermanos, y es el buen pastor. Título que él mismo se atribuyó. Yo soy el buen pastor, dijo, y yo pongo mi vida por mis ovejas. Ese versículo solo le aplica a Jesús, no a mí. Porque una vez en unos bautismos estaba ahogando un hermano y los hermanos querían que yo me metiera. Métase, pastor, el buen pastor pone su vida por sus ovejas. No, hermano, quizás el Señor ya quiere llevarse al hermano. Aquí hay una hermanita que como me insistió ese día: pastor, vamos. Y yo, pues, si él se está ahogando y yo no sé nadar, mejor que sea un muerto y no dos. Fíjese, hermano, que el título pastor es el título que más exactamente describe a un líder de una iglesia evangélica cristiana. Vamos a ver Juan 10:11. Juan 10:11. Dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién no quiere ser oveja de un pastor así? Todos.
De hecho, no solamente Jesús es el buen pastor, es el mejor maestro, es el mejor consuelo. ¿A quién más podemos ir con nuestras cargas, con nuestros problemas, sino al buen pastor que es Jesucristo? La pregunta es, ¿significa que porque Jesús es nuestro pastor, nosotros solamente nos sometemos a Jesús? Algunos espiritualizan este término y dicen, no, solamente Jesús es el buen pastor, no tenemos por qué sujetarnos a ningún otro hombre en la tierra. Y la gente vive una vida de anarquismo, haciendo lo que quiere, viene a la iglesia cuando quiere, no avisa, porque muchas veces lamentablemente no hay ese entendimiento de lo que es dar cuentas a un pastor o por qué el pastor fue puesto por el Señor. Los pastores humanos, hermanos, fuimos puestos por el Señor. Hechos 20:28. Hechos 20:28 dice de la siguiente forma. Búsquelo. Dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Jesús es el príncipe de los pastores, es el único pastor bueno en toda la extensión de la palabra. Todos los demás pastores podemos ser medios bonachones, pero nunca buenos como Jesús lo es. Pero cuando tú dices que tú no necesitas un pastor, tú le estás diciendo a Jesús, yo soy más sabio que tú, Jesús. O sea, yo sé que tú dijiste en tu palabra que pusiste obispos, que pusiste ancianos, que pusiste pastores para que vieran por la iglesia, pero Jesús, te equivocaste. Yo no necesito un pastor, yo solo te necesito a ti. Yo me pastorearé solo. Cuando tú te pones en esa postura de rebeldía, tú estás contradiciendo al mismo Jesús, que es el buen pastor, que es el príncipe de los pastores, que compró la iglesia con su sangre y la dejó a cargo de los pastores para que la vigilasen. Entonces no podemos ser más sabios que Jesús, no podemos ser más sabios que Dios, no podemos ser más sabios que el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo ha puesto pastores en las iglesias y tú eres una oveja entre comillas, hermano, porque es un título que describe a los hijos de Dios por su mansedumbre, por su obediencia, por su sujeción, por su carácter. Entonces tú necesitas un pastor. En la Biblia el pastor recibe varios títulos, hermano, porque quizás pastor no describe todo lo que este hombre hace. Esta palabra pastor básicamente describe dos tareas básicas, pero veremos otros títulos. La primera tarea de un pastor de ovejas, porque es de ahí donde se toma el sentido del término, es llevar a las ovejas a los pastos verdes. Yo soy de pueblo, crecí en un pueblo los primeros años de mi niñez y me acuerdo que algunas veces tú tenías un retraso para ir a sacar las ovejas del corral. Por alguna cosa, te dormiste, algo se te atravesó y los abuelos te decían apúrate, porque las ovejas están acostumbradas a ser sacadas a cierta hora. Tienen un reloj biológico, ¿no? Que obviamente ya está acostumbrado. Y me acuerdo cuando tú ibas tarde, ibas corriendo y empezabas a quitar las trancas del corral, que generalmente eran unos palos atravesados que nada más los jalabas uno por uno. No, hombre, hermano, las ovejas salían pero rápido, hermano. En ese momento casi se volvían cabritos porque tenían hambre, ¿no? Y ese es el trabajo del pastor, no descuidar a las ovejas. De hecho, cuando tú sacabas las ovejas tarde, te ganabas una buena regañada. Es que los animalitos están sufriendo, los animalitos necesitan comer, tienes que ir a sacarlos a la hora, siempre a la misma hora a comer. Y yo veía a las ovejitas desesperadas cuando se les sacaba tarde porque anhelaban llegar rápido, iban una lana con lana corriendo y caminando, trotando, tratando de llegar al lugar donde estaban los pastos verdes. Qué bueno que muchos cristianos fueran como esas ovejas, que anhelaran el pasto, la pastura, la palabra del Señor. Que dijeran, pastor, predíquenos, pastor, enséñenos. Más bien algunos dicen, pastor, ahí me despierta cuando termine. Es un problema. La oveja anhela los pastos verdes. El pastor, ese es el trabajo principal, darle pastos verdes a las ovejas. Ahorita usted está comiendo, hermano,
Vamos a comernos un platillo delicioso de la palabra del Señor. Va a llenar su vientre de la palabra y usted se va a ir, hermano, a rumiar esa palabra toda la tarde, toda la semana. Sí, sabe que los rumiantes, ¿verdad?, tienen 4 estómagos y van trasladando el alimento de un estómago a otro y lo traen el bolo de comida a la boca y lo vuelven a masticar y lo vuelven a procesar y lo vuelven a digerir. Eso es lo que nosotros los cristianos tenemos que hacer con la palabra, hermano. La palabra que nosotros recibimos el domingo es el pasto verde y tenemos que estar meditando, rumiando esa palabra para digerirla mejor, para absorberla mejor, pero sobre todo para obedecerla mejor. La segunda tarea del pastor de ovejas es cuidar y proteger a las ovejas de los lobos y de los peligros. Me recuerdo que algunas veces nos agarra una gran tormenta en el cerro. Yo era niño porque yo emigré de Oaxaca, de mi rancho, al DF muy joven, cuando tenía 10 años. Yo era muy niño, recuerdo esas memorias. Cuando yo le digo que tuve esas experiencias, no es que yo fui un hombre ya hecho derecho en el campo, era muy niño, pero sí recuerdo que muchas veces nos agarraba una tormenta en el cerro y había que juntar a todo el rebaño y había que dirigirlo, y muchas veces cuando ibas camino a casa, un río se había crecido y no podías cruzar. Tenías que esperar, aguantar la tormenta, que el río se disminuyera para que las ovejas pudieran cruzar y las pudieras llevar al corral. Las ovejas son asustadizas, pasaba un helicóptero y se dispersaban. Había una tormenta eléctrica con rayos y se asustaban. Hay que andarlas cuidando, porque las ovejas tienen varias características que no quiero entrar ahí, pero son débiles, son de cascos frágiles, una torcedura rápido se quiebran, son de vista corta y por eso necesitan mucho cuidado. Por eso el pastor es puesto en una iglesia para dirigir a las ovejas, enseñarles, darles un consejo, ayudarles a discernir algo, ayudarles a tomar una decisión. Y sobre todo, el pastor debe cuidar a las ovejas del lobo feroz. El lobo feroz, hermano, es el falso maestro, las sectas, las falsas enseñanzas. Mire, cuando yo le diga a usted, hermano, tenga cuidado con esa gente, tenga cuidado con ese predicador que usted está viendo en enlace, tenga cuidado con ese libro que compró, no lo tome personal. Yo no tengo nada contra ese predicador, nada contra esa gente, nada contra ese canal cristiano, nada. Lo que a mí me preocupa es que usted vaya a perderse, a confundirse, a caer en una herejía, en algo que no es cristianismo bíblico. Yo no tengo nada personal contra nadie. En el pasado di temas muy fuertes contra los falsos maestros y alguien dijo, pastor, ¿usted les tiene envidia a ellos? No, nos preocupa que estas enseñanzas dañen el cuerpo del Señor e intoxiquen a las ovejas y las enfermen. Vamos a ver otros títulos rapidito. Aparte de pastor, ¿qué más? El pastor es llamado un heraldo. La palabra griega es kerux, es de donde viene la palabra kerigma para predicación. O sea, el pastor es un proclamador. Esa palabra heraldo es una palabra un poco sofisticada, pero a lo único que se refiere es a alguien que en aquellos entonces, cuando esta palabra se usaba, era enviado por un rey con un mensaje específico. Esta persona iba y se paraba en una plaza pública y comenzaba a comunicar el mensaje del rey, apegado a lo que el rey había dicho, sin tratar de quitarle, sin tratar de suavizar el mensaje, sin tratar de adornar el mensaje, sin tratar de dar su propia interpretación. ¿O qué me dijo el rey? O el rey me dijo esto, pero suena muy duro, yo se lo voy a decir al pueblo con unas palabras más suaves. No, el heraldo no tenía derecho a alterar el mensaje. ¿Sabe qué ha pasado en estos días? Muchos pastores, lamentablemente, en su trabajo de heraldos, están tratando de ayudar a Dios y ya no se apegan al texto. Ya no se apegan al mensaje que dijo el rey, sino le quieren echar su creatividad, inventan sus sermones, pueden decir muchas cosas bonitas, aún filosofías que suenan agradables, pero si no es el mensaje que dijo el rey, hay un problema. Ese heraldo es infiel al mensaje del rey. Está traicionando al rey, porque el rey quiere que el heraldo dé el mensaje al pueblo tal y como el rey fue la intencionalidad de él de dar ese mensaje. Así que en este momento yo estoy aquí en este lugar público proclamando el mensaje del rey, apegándome a la escritura y enseñándole a usted la palabra para que este mensaje a usted como pueblo le quede claro. También el pastor, hermanos, es llamado un sembrador. La palabra griega es speirón
describe a un sembrador, granjero, sabio en los tiempos, que conoce la tierra. Ve la tierra y dice, no, esta tierra está fea. Esta tierra hay que quitar la piedra, hay que quitar la hierba, hay que prepararla. Yo sé un poco también de eso, soy de pueblo. Se roza el terreno, se quita la maleza, se quitan las piedras, se hace un subsoleo primero, que consiste en meter un arado profundo para aflojar la tierra. Ese subsoleo saca piedras, saca raíces, la tierra se afloja. Después se pasa sobre el terreno una viga pesada arrastrada por unos bueyes fuertes, ¿verdad? Para que emparejen, porque el arado obviamente hizo una serie de brotes y de surcos. O sea, es una preparación. El granjero debe ser sabio, debe conocer los tiempos, debe saber cuándo sembrar, debe saber cuándo llueve, ¿ok? Debe orar para que llueva, debe preparar la semilla con tiempo. La semilla se escoge, no se siembra cualquier semilla. ¿Sabe cuál es la semilla que se siembra? La más bonita, la mejor. Cuando se está desgranando el maíz se selecciona. Y los abuelos me decían, este es para semilla, este no se puede comer. ¿Cuál era? El más grande, el más bonito, el de mejor aspecto. El demás vamos a comérnoslo, pero este es semilla para el próximo año, pensando en que la cosecha del próximo año sea la mejor, porque viene de buena semilla. ¿Okay? El sembrador se regocija cuando ve germinar la semilla. Me acuerdo que vas a los campos y comienzas a ver cuando brota la milpa, el frijol, lo que se haya sembrado. Vemos en la parábola del sembrador que el sembrador sembró semilla, cayó en diferente tierra. Algunos perdieron el fruto porque por el afán, por los espinos, por las piedras, por el camino, se perdió la palabra del Señor. Pero el sembrador, una de las características de un sembrador es que es paciente. Ya sembró y ve que no llueve y empieza a pedirle al cielo que mande la lluvia. Manda la lluvia, porque la semilla se va a perder. Si no llueve pronto para que esto germine, la semilla se va a perder. El sembrador es paciente. Si un año la cosecha no fue la que esperaba, el próximo año él no dice, ¿saben qué? Ya me frustré, porque no fue lo que esperaba, no volvamos a sembrar. No, yo nunca oí a mi abuelo decir, este año no sembramos porque el año pasado no fue lo que esperaba. No, todos los años había que sembrar. Y el pastor tiene que hacer lo mismo. De repente nosotros, hermano, hay gente a la que se le ha predicado por años y en lugar de dar uvas, le salen espinas por todos lados. Tú dices, Señor, pero estoy orando para que al seguir predicándole a esta familia, a este matrimonio, cambie. Le predicas a los matrimonios y ¿sabe qué pasa? En lugar de que sean más espirituales, se divorcian. Y tú dices, Señor, pero ¿acaso les estoy enseñando mal? ¿Qué estoy haciendo? El pastor debe de ser un sembrador paciente, un sembrador que prepara con tiempo la semilla, ¿ok? Que el mensaje debe estar bien preparado, bien nutrido con la preciosa palabra del Señor. El corazón de usted debe de estar preparado para venir a recibir la palabra. Pero sobre todo, un pastor necesita ser muy paciente en su trabajo de sembrador. El pastor en la Biblia también es llamado un embajador, del griego presbus, que es la raíz de donde viene presbítero. Y esta palabra significa un emisario en un país extranjero. Eso es un embajador. Un embajador puede ser mandado a un país en el nombre de su soberano, de su país, de su presidente, de su rey, y puede ser mandado a un país inclusive hostil, en donde los tratados de paz entre ambos países o las relaciones entre ambos países están dañadas. Pero mientras el otro país le diga, está bien que esté aquí el embajador tiene que ir y hacer el trabajo de mediador. Su responsabilidad es ir a ese país extranjero, pero no puede ir a cometer traición. Tiene que ir y llevar firme sus colores de su bandera, firme su patriotismo de su nacionalidad. No se puede mezclar porque sería acusado de traición, alta traición en este caso, porque estamos hablando de cuestiones políticas, no cualquier traición, una alta traición, traición a la patria.
Así que el pastor como embajador, hermanos, debe de mantenerse firme porque fue enviado prácticamente con una misión celestial a un mundo terrenal, con un mensaje celestial que va a ser por lo general rechazado. Pero el pastor como embajador debe de mantenerse firme. ¿Cuántos de ustedes están orgullosos de su patria? A mí me gusta el patriotismo de los latinos. Los latinos somos bien patrióticos. Yo he escuchado a mexicanos con su sombrero decir: yo soy mexicano hasta el sombrero. A ver, ¿quién sabe esta? Yo soy catracho de cora, de corazón. Para los que dicen: ¿qué es eso, cora? Los de Guatemala, chapins al 100% chapín. He escuchado gente de todos lados de Colombia, colombiano de pies a cabeza, hermano. Está bien, gloria al Señor por eso. Dios permitió que naciéramos en una patria. Pero le hago una pregunta: así como es usted de patriótico en su nacionalidad, ¿así es usted de cristiano? Cristiano al 100%. Cristiano de pies a cabeza. Cristiano de corazón. Porque recuerde que nuestra patria es celestial y que estamos de paso por esta tierra, hermanos. Estamos de paso por esta tierra. El pastor en su postura, hermanos, de embajador, debe de mantenerse firme, fiel a su Señor, fiel a su patria, que lo mandó con un mensaje que en este caso, hermanos, es la predicación, la mediación. El embajador hace tratados de paz, es el que intercede. El pastor debe interceder por la iglesia, orar por la iglesia, enseñarle a la iglesia para darle buenas cuentas al Señor. El pastor en la Biblia también es llamado, hermanos, mayordomo. La palabra griega es oikonomos, significa administrador. Describe a una persona que es dejado a cargo de una casa por su amo. El amo es un pudiente, el amo es un soberano, es un rico que tiene esa capacidad de tener un mayordomo. No cualquier mayordomo, obviamente. Tiene que ser un hombre ¿de qué? De su entera confianza. Usted no dejaría a cargo de su casa a alguien que no es de confianza de usted. A un hombre desconocido: te dejo las llaves de mi casa, los bienes, toda mi alacena está llena, administralos como tú quieras, mis hijos están ahí, duérmelos temprano, levántalos temprano, amonéstalos cuando ellos estén mal. Usted no haría eso con un desconocido, ¿verdad que no? El Señor hace lo mismo. El Señor no pone a cualquiera a pastorear. Lo que pasa es que hay mucha gente que no tiene llamado haciéndolo, o que Dios no los puso. Pero Dios pone a alguien que tenga que ser de su confianza. No sé si ha visto a los mayordomos o amos de llaves en las películas. Me encantan las películas de blanco y negro y sale el mayordomo de la casa. Es un hombre recatado, serio, bien vestido, con unas llaves. Que el hijo del amo viene y le dice: hagamos esto, hagamos lo otro, y lo reprende. Le dice: no, porque no agradará a tu padre. Ejerce autoridad aún sobre los hijos del amo. Eso es exactamente lo que hace el pastor. El pastor administra la alacena espiritual de la palabra para alimentar a los hermanos, para darles palabra, para amonestarlos. Por eso, aunque usted es hijo de Dios y yo soy hijo de Dios, como mayordomo estoy en postura de regañarlo, decirle: eso no agrada al padre de usted y a mi amo. Dice que una vez un hombre rico contrató a un maestro de música para que le enseñara música a su hijo. Era el hijo del rey, era el príncipe. Y entonces el maestro de música llegó y le comenzó a dar las clases de piano al joven. Y el joven se empezó a portar mal. No seguía las instrucciones y empezó a hacer lo que quería en el instrumento. Y el maestro de música le dijo: tienes que portarte bien. El joven contestó: yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿No sabes que yo soy hijo del rey? Y el maestro le dijo: precisamente porque eres el hijo del rey, no puedes hacer lo que tú quieras. Usted, por ser hijo de Dios, por ser el hijo del rey, usted no puede hacer lo que usted quiera. Usted tiene que hacer lo que agrade a su padre, lo que agrade a su rey. Entonces el pastor debe de ser un mayordomo fiel que entregue buenas cuentas de la administración.
El Señor dotó al mayordomo, al pastor, de dones. Le dio el don de la enseñanza, el don de la sabiduría para aconsejar, la gracia, el tacto para tratar con las personas, el llamado, ¿ok? El don de la exhortación, los dones que usted quiera enumerar. Pero ¿sabe qué? Dará cuentas de esos dones. El Señor vendrá a pedir cuentas al mayordomo. ¿Usted qué haría si usted deja a alguien encargado de su familia, de su casa, de sus bienes y regresa y el mayordomo hizo lo que quiso? Abusó injustamente de los hijos, trató, despilfarró los dones, en este caso los medios, los víveres, todo lo que la casa tenía. Será juzgado de una manera dura por usted. De la misma forma, un pastor le debe mucha fidelidad y lealtad al Señor. ¿Ok? Hasta aquí ya armamos el cimiento doctrinal. Ahora vamos a entrar, hermanos, a un tema muy triste, que es la mala fama de los pastores. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1. Vamos a leer hasta el 5. Dijo el apóstol Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pedro hace una amonestación dura a los pastores para que hagan buen trabajo. Pero lamentablemente sabemos, hermanos, que ha habido muchos tropiezos provocados por pastores que han fallado. Y esos pastores que han fallado, hermanos, han producido una mala fama en el oficio pastoral. Una fama terrible, porque ha habido pastores que han caído en unos excesos, hermano, tan escandalosos y tan vergonzosos, que ser pastor como que de cierta forma da un poquito de pena ajena. No que tú lo hayas hecho, pero al ser pastor te sientes avergonzado, como si un hermano de carne tuyo hiciera algo bien vergonzoso y viene alguien, ¿qué hizo tu hermano? Y a ti te da pena decirlo porque es tu hermano. No lo hiciste tú, pero te da vergüenza ajena. En estos días, cuando alguien me pregunta a qué me dedico, pienso mucho antes de responder. Y no porque esté avergonzado de este precioso llamado, creo que es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Yo no lo pedí, por cierto. Pero hay varias razones por las que lo pienso antes de responder. En primer lugar, lo pienso porque sé que al decir que soy pastor, inmediatamente seré echado en una canasta de un prejuicio, de un estereotipo en donde se cree que todos los pastores son ladrones, son abusadores, son fanáticos, son sectarios, son gente que controla psicológicamente a la gente para que hagan lo que él quiere. Yo no los controlo, hermanos. Ni que vuelten para acá, hermanos, miren esta campanita. No, yo les predico la palabra. La palabra es lo que verdaderamente a ustedes los hace libres. Lo único que nos hace libres verdaderamente, hermano, es Dios. El pecado nos esclaviza. ¿Ok? Sí hay buenos pastores, sí hay buenos pastores, pero lamentablemente todos los pastores son echados en este grupo por los pastores que han fallado, que han sido infieles a su llamado, a su ministerio. Usted sabe, los 3 pecados más comunes de un pastor por los que un pastor es acusado. Número 1, adulterio. Es el pecado más común. Número 2, desfalco de bienes. Usó la iglesia para enriquecerse él. Todos los demás, él les promete prosperidad a todos, pero el único que prospera es él. Y el tercero es herejías, que los pastores ya cuando se les sube el orgullo, la Biblia llega a ser un libro secundario y comienzan a enseñar lo que se les pega la gana.
¿no? Y hay unas herejías terribles, hermano. Hay gente que, yo me pongo a ver a veces esos programas de sectas, y hay iglesias donde el culto consiste, hermano, en estar encantando serpientes. Otro pastor le dijo a sus ovejas que había que ir desnudos al culto. Y aunque usted no lo crea, hay gente que es tan manipulable que ahí está en YouTube todos desnudos. Obviamente censurado, ¿no? Pero a ese nivel, hermano, obviamente han caído muchas personas. Entonces todo el mundo, oye, eres pastor, eres un loco, eres un inadaptado, no eres una persona normal. Segundo lugar, por la que a veces uno lo piensa antes de decir que uno es pastor, es porque la gente se cierra contigo y ya no es tal como es, ya no se muestra tal y como es. Apenas nos mudamos a un vecindario hace un par de meses y todo iba bien con los vecinos, pero en cuanto yo les dije a qué me dedicaba, cambiaron, bien serios, en la parada del bus. O sea, la gente desde que ve que tú eres pastor ya no se muestra tal como es, porque piensa que tú inmediatamente vas a comenzar a decir, oh, este es un pecador, este es un rebelde, este es un hijo del diablo. Porque te tienen en ese concepto que tú eres un loquito. La gente se aleja. O otros se ponen muy controversiales contigo. Mejor ni les hubieras dicho que eras pastor. Porque tienen una frustración, un problema con un pastor en el pasado. Y te empiezan a atacar, a hacerte preguntas según ellos difíciles, indirectas y en algunas ocasiones directas. Me acuerdo que hace muchos años un hombre me dijo, usted es de esos que le quita las mujeres a los hermanos. Así directo, sin hermano, ninguna cortesía, ninguna preparación. No, es que allá en mi país usted viera, y me contó una historia espeluznante. Yo no digo que a lo mejor no es verdad que ese pastor hizo eso, pero automáticamente ya tú caes en ese rango, en esa categoría. En tercer lugar, hermanos, a veces me cuesta decir que soy pastor porque ser pastor es difícil. Es difícil tener amigos, porque siempre serás el pastor. Y ese título automáticamente levanta una muralla entre tú y las personas. Yo tengo amigos, gracias a Dios, pero según estudios, la mayoría de pastores no tienen un amigo de confianza. Padecen depresión, se sienten solos y sienten que nadie los entiende, porque ellos ven las cosas de un punto de vista y todo lo demás lo ven desde otro punto de vista. Entonces, ser pastor es una lucha en ese sentido, porque alguien puede decir, es mi amigo, pero al mismo tiempo es el pastor. Y ese título como que siempre causa un poco de problemas para poder tener un amigo verdadero. La cuarta razón por la que me cuesta, hermanos, decir que soy pastor es porque si eres pastor, para muchos eres un vividor. Eres un vividor. ¿En qué consiste tu trabajo? Mire, según la gente, muchos de ustedes, aún aquí hay gente, el pastor se la lleva relax en casa toda la semana, viendo Netflix con los pies cruzados, viendo la Champions. ¡Qué bonito trabajo, Señor! Llámame. Mira, ahí se avienta 2 que 3 cositas, se lee por ahí algo que nos invente. Y entonces viene, se para el domingo 1 hora y nos avienta un rollo mareador que todos decimos amén. Se baja, se va para su casa y mira su salario, ahí está, cada mes, tranquilo, el pastor la tiene hecha. Dice que una vez le preguntaron a un niño en la escuela dominical donde se da la clase de la iglesia, le dijeron, oye hijo, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Y el niño, sin titubear, contestó, yo quiero ser pastor. Y la maestra se alegró, gloria a Dios, he de estar haciendo un buen trabajo. Estoy inspirando a este niño al ministerio. ¿Por qué quieres ser pastor? Me dijo, no, es que quiero ser pastor para tener mucho tiempo libre. Yo no sé de dónde sacó el concepto, quizás oyó a sus padres que dijeron, el pastor está en casa, su trabajo es estar en casa estudiando, preparando el sermón, haciendo llamadas, aconsejando gente, y de ahí él lo asumió que ser pastor es tener mucho tiempo libre. Error, hermanos. Hermano, a uno de pastor no le alcanza el tiempo. No le alcanza el tiempo. Te levantas temprano, 8 de la mañana, comienzas a estudiar.
8 de la noche, 9 de la noche, sigues estudiando, sigues trabajando. En la casa raramente vemos la televisión, por ejemplo. Raramente, ni cable tenemos. Raramente. Me siento en un lugar y ahí paso 8, 10, 12 horas trabajando. Entonces no es así como la gente, no, es un vividor. Hermano, ¿usted por qué no diezma? ¿Por qué no apoya económicamente? Es para el pastor, que va a estar dando. Hace tiempo, cuando alguien nos visitaba y era de confianza y me encontraba en la casa, pastor, ¿qué hace aquí de perezoso? Increíble. Hermanos, les voy a decir algo y espero que ya pues nos quede claro. Ser pastor es un trabajo. Le quiero hablar algunas cosas prácticas, hermanos, sobre lo que es ser un pastor, aparte de la mala fama que ya hay. Escuche, un pastor, hermanos, es un ser humano. Es un simple mortal, falible, imperfecto. Nos da gripa, nos enfermamos, nos cansamos. Tenemos la mala costumbre de comer. Algunas veces nos enojamos. Otras veces, en el enojo, decimos algo que no tuvimos que haber dicho. Pero la ventaja es que los pastores humanos no pusimos la vida por las ovejas. Yo odio algo que llamo culto al pastor. El culto al pastor. Uy, mi pastor. El mejor de la ciudad, mi pastor. El más inteligente de la ciudad, mi pastor. El más sabio para aconsejar, mi pastor. Mire, si usted le va a hacer culto a un pastor, hágasela al único que es bueno, Jesús. Entonces, pastor, ahora lo voy a atacar porque usted no quiere que yo le haga un elogio. No se vaya al otro extremo. La adulación es algo malo. Un elogio sincero que de verdad viene de parte de Dios está bien, pero la adulación no viene de un corazón sincero. Pero no se vaya al extremo de atacar al pastor, usted de orar por el pastor. Un pastor, hermanos, es alguien que un día se convirtió a Cristo. Ningún pastor nació siendo cristiano. Todos los pastores un día nos convertimos al Señor, en el mejor de los casos. Porque ¿qué cree? Hay pastores que no son cristianos. Eso está comprobado, hermano. Hay pastores que no son cristianos. Y entonces, ¿qué hacen pastoreando? Bueno, fueron a una iglesia, vieron que estaba suave la cosa según ellos y pusieron una iglesia. Y no son cristianos. Por eso, si algún día usted ve a un pastor actuando de una forma no bíblica, pregúntele, pastor, ¿es usted cristiano? Le va a decir, ¿qué me está diciendo? ¿Que no ve que soy pastor? ¿Y qué tiene? Que sea pastor. ¿Es usted cristiano? Esa es la pregunta. El pastor es alguien que Dios llamó. Primero Dios nos llama a la salvación y después nos llama por vocación a encargarnos de un rebaño local de ovejas. Hay otros pastores que tampoco tienen llamado, a lo mejor sí son cristianos, pero no tienen llamado, fue su emoción, una falsa profecía, un modus vivendi, tratando de adquirir una ganancia. El pastor que es llamado por Dios no es perfecto, porque ningún pastor es perfecto, pero se ven las características de pastor. Hay un don en la enseñanza. ¿Cómo es eso que es pastor pero no sabe enseñar? No, yo soy pastor pero no me gusta leer, odio la lectura. Hay una gracia para el trato a las personas. El pastor debe tener esa gracia para tratar a las personas. La sabiduría para aconsejar también. Son todos los dones que Dios da para poder cumplir en el ministerio. El pastor, hermanos, también tiene familia. Por lo general, los pastores hispanos, grande familia. Es que nosotros somos muy obedientes a la palabra. Y Génesis nos dice, llenad la tierra. Cuando mi esposa se embarazó de Max, a mí me dio un poco de pena. Yo le dije, amor, ¿cómo le vamos a decir a los hermanos? Ya son 4. Y digo, cuando mi esposa se embarazó, como que yo no tuve nada que ver, ¿verdad? Como decirle, ¿para qué te embarazaste? Y como el pastor tiene familia, hermanos, el pastor necesita atender a su familia, necesita darle tiempo a su esposa, necesita darle tiempo a sus hijos. Y la familia debería de ser un ejemplo para el resto de la congregación. El pastor, hermanos, también tiene
o maneja o necesita finanzas. Cuando nosotros iniciamos esta iglesia, hermano, yo estuve trabajando por 2 años en lo secular antes de dedicarme a tiempo completo al ministerio. Llegó un momento en que, verdad, fue necesario dedicarme a tiempo completo, pero uno necesita también finanzas. Uno tiene gastos, el pastor paga renta, paga luz, se le gastan los zapatos, o sea, hay gastos, los gastos que usted tiene, uno también los tiene. Vamos a ver Gálatas 6:6. Mire lo que dice la Biblia acerca de esta necesidad pastoral. Ya vamos terminando. Mire lo que dice Gálatas 6:6, hermano. Dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es bíblico que todos los que reciben alimento espiritual aporten y sostengan y apoyen a sus iglesias de una forma sana, sin manipulación, sin andarle diciendo que usted debe pactar, sin andarle obligando que ya viene enero, que tiene que dar no sé qué, que la primicia, que no sé qué. No, cada uno con un corazón agradecido y voluntario da en su iglesia sus aportaciones para que se suplan todos los gastos de la iglesia. El pastor tiene anhelos también. En mi caso, por ejemplo, hermanos, es entregarle buenas cuentas al Señor del trabajo que nos ha encomendado. ¿Sabe cuál es uno de mis más grandes anhelos? Que usted sea cada vez más santo. Ese es uno de mis más grandes anhelos. Cuando yo veo a alguien que actúa como si no fuera cristiano, es una de las más grandes decepciones. Digo, oh my God, no. ¿Por qué? Cuando hay gente que no actúa como cristiano. Porque se supone, hermano, que, mire, hermano, podemos padecer lo que padezcamos, persecución, necesidad, si usted quiere, como iglesia, quizás hasta tener unas finanzas débiles, si el Señor así quiere. Pero mientras ustedes o nosotros todos fuéramos más santos, eso llenaría mucho el corazón mío en este caso, y el corazón de muchos pastores que yo creo anhelan ver la santificación en la iglesia. ¿Sabe qué pasa ahorita en diciembre? A muchos cristianos se les olvida la santificación. Se van a los conciertos seculares, se emborrachan, dicen malas palabras. Y eso es como un retraso. Tú dices, ok, ya llevamos años en esto, y estos hermanos, en lugar de avanzar, retroceden, parecen cangrejos. Sinceramente, hermanos, uno de mis más grandes anhelos como pastor es ver que espiritualmente tengamos un buen cimiento. ¿Quién no quiere una iglesia grande? Yo creo que todo pastor quisiera una iglesia grande, llena de gente. ¿Quién no va a querer eso? Pero ese no es el anhelo principal. El anhelo principal es que usted sea un buen cristiano, que usted sea de buen testimonio. Hermanos, mire, si crecemos espiritualmente sanos, todo el demás crecimiento será sano también. Tendremos un crecimiento como iglesia sano. Las almas vendrán, seamos pacientes. Estamos sembrando. Una de las características del sembrador es, hermano, que tiene paciencia. ¿Se imagina usted que el otro año yo le dijera, hermano, cerramos la iglesia porque no ha llegado toda la gente que anhelamos que llegue? No, debemos tener paciencia, seguir sembrando la preciosa semilla, orando al Señor para que mande la lluvia de gracia del Espíritu Santo sobre los corazones. Los que están aquí que no están firmes se afirmen, los que no son cristianos nazcan de nuevo, y todos como iglesia seamos sanos en lo espiritual. Mire lo que dice el pastor Miguel Núñez. Me encantó esta cita. Estaba yo leyendo algo acerca de él y dice: cuando el pastor le pierde el respeto a la santidad de Dios, la iglesia le pierde el temor al pecado. En el momento en que yo como pastor comience a negociar con la santificación, no, hermanos, hagámoslo así como querramos, la Biblia dice esto, pero olvides, pleno 2017, ¿cómo ser tan anticuados para seguir la Biblia? No. Cuando el pastor le pierde el respeto a la santidad de Dios, la iglesia le pierde el temor al pecado. Pero sigue y dice: y cuando la iglesia le pierde el respeto a la santidad de Dios, el mundo le pierde el respeto a la iglesia. O sea, ya entre la iglesia y el mundo no hay diferencia. Entonces el mundo viene y se mete a la iglesia, porque en la iglesia no hay temor y reverencia hacia la santificación de Dios. Hermano, nosotros debemos de tener una reverencia tan grande por la santidad del Señor que los que vengan de afuera se empiecen a parecer a nosotros, no nosotros a los que vienen de afuera. Claro,
en la medida en que nosotros nos parecemos más al Señor. Esperemos, perseveremos, cambiemos. El Señor será el que añade los que han de ser salvos a la iglesia. No vamos a comprometer el mensaje, hermanos, para hacer crecer la iglesia. Paul Washer dice que el pastor que con métodos carnales llena la iglesia, la llenará de gente carnal. O sea, si el método es carnal, la gente que vendrá será carnal. Porque el que pesca usa diferente cebo para diferentes peces. Nosotros debemos usar el cebo de la santificación y del evangelio para que el que venga aquí se convierta a Cristo y cambie. No le podemos decir qué te gusta, qué te agrada. ¿Quieres que cortemos la alabanza para que te sientas más cómodo? ¿Quieres que te cantemos tu alabanza favorita? ¿De qué quieres que predique? No. Él se tiene que convertir al Señor, no nosotros a Él. El pastor y su sermón. ¿Sabe que esa palabra sermón automáticamente habla, usted sabe, es usada allá afuera como que es un regaño, ¿no? Hay adolescentes que ven a su mamá venir y dicen, ya viene esta señora con su sermón, ¿no? Automáticamente esa palabra está un poco prejuiciada. Y hay hermanas que les encanta el sermón, pero no el del domingo, sino el que ellas dan en casa. Sermonean al marido, sermonean a los hijos, sermonean al perro. Pero no, hermanos, el sermón es más que eso. El sermón es el momento en el que el pastor expone el mensaje divino y trae sus componentes, trae su exhortación, trae su amonestación, trae su edificación, pero también trae su consolación. No es solamente palo, también amor. Pero no podemos ser extremistas. Le paso hablando del amor de Dios, del amor de Dios, del amor de Dios, y nunca le hablo del juicio de Dios. No. Amor y juicio, conversión, santificación, frutos dignos de arrepentimiento. Mira, hermano, uno como pastor, escuche, en el buen sentido de la palabra, uno está condenado a estudiar toda su vida. Es una carga pesada en el buen sentido de la palabra. Yo amo el llamado a pastorear y me encanta estudiar. Pero hay veces en tu humanidad que tú dices, bueno, ¿y entonces cuándo voy a descansar? ¿Verdad que todos ustedes se fueron a dormir tranquilos anoche? Yo tenía que predicar hoy. A veces cuando hacemos actividad el sábado es pesado. 10, 11 de la noche estoy terminando de... O sea, es un trabajo, hermanos. ¿Por qué? Porque siempre habrá una pregunta por ahí difícil que los demás creen que tú sabes la respuesta. Siempre habrá un consejo difícil de discernir y los demás quieren que tú les des un consejo que les ayude con su situación. Entonces uno está, en el buen sentido de la palabra, condenado a estudiar toda la vida, toda la vida. Tú no puedes tomarte un break y decir, no, ¿sabes qué? Yo ya no voy a estudiar. No, esto es un trabajo 24/7, hermano. 24/7. Ahorita yo salgo de acá. Usted no crea que yo me voy a explayar. Ay, no, estoy pensando. Tengo 6 días para predicar. Necesito un sermón para predicar. Entonces es un trabajo fuerte, hermanos, es un trabajo pesado. Pero hay un dicho que dice que los mejores profesores son personas que nunca dejaron de ser estudiantes. Necesitamos seguir estudiando, seguir aprendiendo todo el tiempo para poder enseñar a los demás. Este año, hermanos, ha terminado prácticamente ya. 2017 se nos va. Necesitamos ser mejores ovejas. Yo necesito ser mejor pastor, hacer mejor mi trabajo, y todos en conjunto ser mejores cristianos, mejores hijos del Señor. Así que para terminar el día de hoy, hermano, le quiero pedir algo. Quiero que oremos por los pastores, que Dios les ha encomendado una tarea muy grande. Pero también oremos por los miembros de la iglesia para que ya de una vez por todas se vuelvan ovejas. Porque acuérdese que al final del día las ovejas serán separados. ¿De quién? De los cabritos.
Cuidar cabras es difícil, hermano, porque la cabra es rebelde. La cabra no entiende razones. Y uno anda, hermano, allá en mi rancho usa uno dos cosas. Una honda, que no es para los demás. Para los demás una honda es una resortera. Para nosotros una resortera y una honda son dos cosas diferentes. Uno anda una honda, que es con la que David mató a Goliat. Y a veces hay que agarrar unos Goliats. Y anda uno una resortera, y a los cabros hay que darles duro. Me acuerdo que a veces hay lugares en los riachuelos que hay peñascos, y el cabro, hermano, tiene una habilidad para trepar peñascos y piedras y arrecifes y acantilados, increíble. Y el cabro se subía allá arriba, hermano, a comer sal. ¿Y tú crees que le va a hacer cabrito? No, uno tiene que agarrar la piedra, hermano, y bajarlo a pedradas de ahí. Y a veces en el coraje le tiras a dar. Es tuyo y no quisieras lastimarlo, pero llega un momento en que ya no te importa. No importa si le quiebro el cacho, porque ya estás enojado con el cabro. No mire a nadie. Así que, hermanos, hagamos un mejor trabajo este año 2018, perdón. Yo quiero ver esta iglesia, hermano, que está en la bendición del Señor. Uy, dinero, miles de gente. No, que estamos espiritualmente bien. Si lo demás viene como consecuencia de un cimiento espiritual, gloria a Dios. Pero lo importante es que seamos cristianos como Dios manda. Oremos.